Juan 14, los versículos 2 y 3, dice, en la casa de mi Padre, estas son palabras de Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. ¿Sabes? Una diferencia cuando yo acepté al Señor, una de las muchas cosas que me sorprendieron de la vida en Cristo, que me sorprendieron de la Biblia, que me sorprendieron y que me sorprenden aún a lo largo de la vida, es que es muy fácil mentir, muy sencillo. Decir la verdad, en cambio, no siempre gusta, no siempre es grato, no siempre es cómodo, no siempre es bonito. Pero mira lo que dice Jesús en el versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. O sea, Jesús está autodisciplinándose diciendo, si no fuera cierto que había muchas moradas, yo os hubiera dicho. Mirad, no hay más que 144.000, como algunos por ahí dicen. A lo mejor no hay más que 100 y los que se esfuercen, solamente 100 van a conseguir, pero él dijo, hay muchas moradas. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. ¿Tú crees que cualquier persona en este mundo que puede convencer a la gente, que puede atraer a la gente, que puede hacer que la gente venga a él y no tiene que darles a todos, va a decirles, venid porque aquí hay para todos? Estaría mintiendo, y es lo que hace mucha gente, ¿verdad? Prometen, y cuando estás cerca, las promesas se difuminan. ¿Te han llamado a tu casa alguna vez diciendo, si tú te cambias a la compañía nuestra, te vamos a dar el oro y el moro? Y te va a salir todo a un precio mucho más bajo. Espera, verás lo que pasa. Porque no es de esa forma. Te están mintiendo descaradamente a fin de que tú vayas allá. Pero Jesús se autodisciplina y dice, si no fuera verdad, yo os lo hubiera dicho. En la casa del Padre hay muchas moradas. No hay 100, no hay 144.000, hay muchas más. Hay tantas para toda la humanidad a lo largo de todos los tiempos. La pena y la tristeza es que no van a poder ser llenas todas. Esa es la pena, ¿verdad? Desde que Dios creó todas las cosas, y esto lo podemos ver en el libro del Génesis muy bien, y las creó con un propósito bien definido. No lo creó así como quien crea o como quien... No, porque nadie crea, ¿verdad? No es como aquel que da forma a las cosas y dice, bueno, lo voy a dejar por ahí a ver qué sale de aquí. No, Dios creó las cosas con un propósito muy definido. Y en el sexto día, como tú sabes, creó la creación suprema del ser humano. A ti y a mí, a nuestros padres. Y los puso allí en el huerto y les dijo, mirad, contemplad toda la creación que yo he hecho, es para que vosotros la gobernéis, la mayordomeáis, como sea la palabra, es para que vosotros cuidéis de ella, es para que vosotros la podáis llevar por el camino correcto, es para que vosotros, y dijo, la sojuzguéis. ¿Recuerdas esa palabra? Bien. No hemos cuidado para nada lo que Dios ha hecho, no la hemos guiado por buenas sendas, pero eso sí, sojuzgamos todo, eso se nos da de maravilla. En cuanto hay algo que no nos gusta, en cuanto hay algo que no tiene el color que yo quería, ya estamos. Pues fíjate, porque hablamos demasiado, más de la cuenta. Se nos ha pegado eso de sojuzgad, pero no entendemos lo que es sojuzgad. No vamos a hablar hoy de eso. Era una nota solamente, que hacemos esto tan fácilmente
emitir un juicio antes de tiempo. ¿Te ha tocado morderte la lengua cuando has prejuzgado algo y luego has visto que no era así? A mí me ha pasado muchas veces. Claro, equivocarse, decimos, errar es de humanos, es cierto. Y pedir perdón también. Pero eso nos cuesta más, ¿o no? Cuando sojuzgamos, cuando prejuzgamos, cuando hacemos un juicio de algo y nos damos cuenta de que nos hemos equivocado, ¿cuántas veces corremos a pedir perdón? Perdóname, pues... El hijo pródigo hizo eso. Cuando se dio cuenta de que había errado, corrió rápidamente a la casa de su padre. No esperaba nada, pero él dijo, igual mi papá me quiere hacer como uno de los que están allí trabajando para él, pero que tienen una casa, que tienen algo de comida. Y corrió a la casa de su padre con un prejuicio y dijo, cuando llegue me arrodillaré delante de mi papá, le pediré perdón y le diré, Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Si es posible, si tú quieres, si te place, si te agrada, hazme como uno de tus siervos. Y se encontró con una sorpresa mucho más grata. Porque el perdón, cuando te pide alguien perdón, cuando pides a alguien perdón, desbaratas al diablo de una. ¡Brum! Le quitas del medio, ya no es posible. Aunque luego intentará hacer, pero ya has pedido perdón, ya has hecho las paces, te has puesto a bien con todo. Se acabó, ya no hay forma de que él meta más la pezuña. Pero ¿cuánto nos cuesta pedir perdón, verdad? Ahora, Dios creó todas estas cosas y creó al ser humano con un propósito bien definido. Cuidar lo que Dios hizo. Le hizo casi como Él, es decir, poner a su responsabilidad todas las cosas. Sabemos lo que pasó, ¿verdad? Se desbarataron todos los planes. Todo ese plan que Dios había formado en tanto, creó al ser humano a su imagen, semejanza. Se desbarataron y sabemos por qué. Y desde entonces el ser humano, desde aquel día, desde aquella ocasión, el ser humano ha ido arrastrando todas estas cosas. Si pensáramos que Dios no sabía lo que iba a pasar y que tuvo que ir poniendo parches a lo largo de toda la historia, o si pensáramos tal vez que Dios sabía lo que iba a pasar, pero no obstante creó a las personas y sabiendo lo que iba a pasar, dijo, bueno, yo las creo y luego que se arreglen ellos, que hagan lo que ellos vean. Si pensáramos de alguna de estas dos formas, no estaríamos conociendo el carácter de Dios. No estaríamos sabiendo cómo Dios es. Porque Dios no deja a nadie a merced de lo que pase, a menos que éste quiera hacer lo que Él quiera. Que Dios conoce el pasado, el presente, el futuro es incuestionable. Solamente Él lo conoce. Nadie más que Él. Él conoce lo que fue, lo que es y lo que va a ser. Y es también incuestionable que a pesar de conocer que el ser humano iba a meter la pata, iba a separarse, iba a errar, iba a cuidar la tierra fatalmente, aún a pesar de eso, creó al ser humano y le dio la oportunidad de acercarse a Él. Le dio una única oportunidad de acercarse a Él. Porque solamente hay una. Ahora, no que el ser humano sea merecedor para nada, porque somos, si a poco que nos dejen solos, nos damos cuenta de que somos despreciables. Y prejuzgamos, y sojuzgamos, emitimos juicio, criticamos. Está en cada uno de nosotros. Forma parte de nuestro ser. Entonces, si tenemos la posibilidad de acercarnos a Dios, no es porque seamos, no sé, 1,80 m
rubios, ojos azules, o 1,80 m, pelo negro, ojos verdes. No, no es por eso. Solamente es por la gracia y por la misericordia de Dios. Solamente. No hay otra forma. Ahora, toda la historia del ser humano, desde que Dios lo creó hasta el último día en el que Dios diga, basta, se acabó el tiempo, se cierra y ya no hay más, se acaba todo. Toda la historia del ser humano se resume en 5 acontecimientos importantes. Y en cada uno de esos 5 nos vamos a dar cuenta de que Dios está poniendo al alcance de todos la posibilidad de acercarse a Él, de toda la raza humana. Dios está poniendo al alcance de todos la posibilidad de acercarse a Él en cada uno de estos 5. Y vamos a verlos rápidamente. Tú los conoces de sobra, pero vamos a ir haciendo algún apunte. El primero de ellos, ineludiblemente, como antes hemos dicho, es cuando Dios creó al ser humano. Y pasó lo que pasó, que fue la caída o la separación de Dios como consecuencia del pecado. Aunque nuestros primeros padres pecaron directamente, porque ellos cometieron el pecado directamente y se hicieron acreedores en ese instante, tanto de la muerte física como de esa muerte espiritual, porque Dios les dijo y les dejó las cosas claras. No les anduvo dando vueltas, no les estuvo liando la manta, les dijo de forma, el día que comiereis de ese árbol, ese día moriréis. Dijo esas palabras. Y si hay algo que caracteriza a Dios, es que Dios no miente, entre otras cosas. Y lo que Dios dice, lo hace. Entonces, aquel día fatídico, en el cual aquella pareja, nuestros padres primeros, cometieron pecado delante de Dios, aquel día el pecado entró en el mundo. Antes de eso no estaba el pecado en el mundo. Dios creó todas las cosas y tú puedes ver en Génesis 1, en cada uno de los días, cuando Dios va creando las cosas, hay un denominador común en cada cosa creada y dice, al final de cada día, dice, y vio Dios que era bueno. En cada uno de los días, cada cosa que Dios creó era buena y estaba, ungida con la mano de Dios. Estaba santificada, era maravilloso, era puro. Pero al caer nuestros primeros padres, el pecado entró en el mundo. Y sabes, desde ese día, el pecado se ha ido pasando de persona a persona desde que es gestado hasta que muere. No sé cuántos de vosotros, y lo hemos dicho muchas veces, habéis plantado alguna semilla, no sé, en un campo, ¿verdad? Y habéis cuidado el campo, no sé, una semilla de lo que sea, pues de trigo, una semilla de manzana, lo que sea. Y habéis ido allí a cuidar la tierra y a abonarla y a regarla. Y hay algo que sale que no has plantado, y son las malas hierbas. ¿Verdad? Esas salen. Nadie las cuida, nadie las planta, nadie las quiere. Y ahí están, o no están. Están, ¿verdad? Tú puedes ir al jardín que sea del pueblo y vas a ver las malas hierbas. Y el jardinero todos los días quitándolas, pero al otro día vas y la mala hierba, y la quitan, y al otro día vuelves, la mala hierba. Y como no la quites, verás tú cómo se ponen. Nadie sabe quién la riega. Pues no la riega nadie. Pero crecen, ¿y cómo crecen? Madre mía, Señor. Las malas hierbas es un símil precioso de el pecado. Nadie lo quiere, nadie lo siembra, pero crece en la vida de las personas de una forma maravillosa. Y se traspasa, se desarrolla, se va. Es como esas enfermedades genéticas que pasan de persona a persona. Nadie nos juzgará por el pecado de nuestros primeros padres. Nadie nos juzgará por el pecado de mis bisabuelos, tatarabuelos, tatarabuelos, todo lo que tú quieras. Nadie te juzgará por lo que hicieron tus padres. No hace falta. Pero no lo va a hacer nadie.
cada uno de nosotros hacemos méritos propios para ser juzgados por nuestro pecado. Cada uno de nosotros. Y es suficiente porque en cuanto haya una pequeña semillita de mala hierba, vulgo pecado en nuestra vida, ya es suficiente para que no estemos cerca de Dios. Amén. Y por tanto la muerte física y la muerte espiritual formen parte de nuestra vida. Hay personas que practican el pecado y hay personas que ven esto, o sea, el asunto del pecado y cómo forma parte de nuestro ser. Hay personas que dicen, eso no es verdad, eso son tonterías. Bastante ya nos han estado por años, que nos han comido el coco y nos han, si dicen otras cuantas cosas, ¿verdad? Hay personas que niegan rotundamente esto. Luego, de la misma forma que entre el negro y el blanco hay muchos tonos de grises, hay un abanico de personas que algunos están muy próximas a los que no creen nada y se van haciendo, digámoslo así, menos negros y más blancos, pero siguen siendo grises y piensan, bueno, sí, hay algo en nuestra vida que ciertamente no nos deja hacer las cosas bien. Si pudiera quitármelo, yo me estoy esforzando. Y ahí están esa variedad de tonos grises amplísimas, hasta que llegan al blanco. ¿Y quiénes son las personas que forman parte de ese blanco? Pues las personas que se han acercado a Jesucristo y Jesucristo les ha quitado la venda de los ojos y han podido ver, han podido ver las cosas claramente y se han dado cuenta de que todo en su vida era suciedad, era amargura, era pecado y por tanto estaban separados de Dios. Pero cuando Jesús les quitó la venda de los ojos, se pudieron dar cuenta de su situación y se acercaron a Jesús, le entregaron su vida, su corazón, sus metas, sus sueños, sus pensamientos, sus propósitos, sus anhelos, todo. Y Jesucristo cambió sus vidas, transformó sus vidas y se tornaron en color blanco. Están cerca de Jesús. Pero los negros, los grises, los negros tienen una venda, madre mía, impresionante, de ahí en los ojos puesta, tremenda. Y no ven más allá, niegan rotundamente todo. Y luego ahí están toda esa gama de grises que a lo mejor tienen una venda que de vez en cuando ven algo, pero no saben lo que ven. Hasta que estamos en el color blanco. Ahora, mi pregunta esta mañana es sencilla. ¿En qué grupo estás? ¿En el del color negro? ¿Estás quizás en alguno de los grises? ¿O estás en los del color blanco? ¿Dónde estás? Si estás en el color blanco, mira, enhorabuena, porque ha sido quitada esa venda de los ojos y estás viendo la realidad tal como es, estás viendo a Jesús tal como es. El primer acontecimiento importante es este. El segundo acontecimiento importante es la venida de Jesucristo a la tierra en cuerpo humano. Tremendo. Nacido de madre humana, pero de simiente divina. Algunos lo niegan, pero la realidad es evidente, sobre todo para aquellos que ya no tienen venda, para aquellos que están en el color blanco y que lo creen, porque es de esa forma. Y se han dado cuenta que no había otro modo. Y se han dado cuenta y han podido ver cómo el plan de Dios era evidente. Dar la oportunidad al ser humano de que volviera al lado suyo. Solamente creyendo en Jesucristo y en su obra. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. En el lapso de tiempo existente entre el acontecimiento primero y el segundo, ahí hubo, varias oportunidades. Es decir, desde que el hombre cayó en el huerto del Edén hasta que Cristo vino, hubo varias oportunidades en las cuales Dios se acercó al ser humano y le dijo, mira, vamos a hacer un pacto. Os voy a decir lo que tienes que hacer y si lo haces, podrás estar cerca de mí. Hubo 4 pactos en ese espacio de tiempo. Y en cada uno de los 4 pactos, el hombre erró, el hombre no pudo.
No fue posible. Cada uno de esos pactos se les llama también dispensaciones. Y forma parte de ese grupo de 7 dispensaciones en el cual está recogida toda la historia del ser humano desde el principio hasta el final de los tiempos. Pero entre el acontecimiento 1 y el 2 hubo 4 oportunidades en las cuales Dios se acercó al ser humano y dijo, mira, vamos a intentarlo, voy a hacerte ver que no puedes. ¿Por qué? Porque Dios sabía que la única forma estaba allí, en ese 6º pacto. Porque el primero fue cuando Dios creó el ser humano y les dijo, si no coméis nada, todo va a ir, o sea, si no coméis de ese árbol, todo va a ir bien. Pero eso fue una caída garrafal. Luego hubo otros 4 pactos hasta que Cristo vino, que ya fue el 6º pacto, el pacto de la gracia. Y no va a haber otro semejante, y no va a haber otro igual, y no va a haber otro posible, por más que nos esforcemos. En cada uno de los pactos anteriores, el ser humano se ha tenido que dar cuenta, quienes se han quitado la venda, de que ellos no podían con sus fuerzas. No era posible. En la venida carnal de Jesucristo a la tierra, se produjo esa maravillosa muerte, pero sí fue horrible, sí, pero fue necesario para que tú y yo pudiéramos tener vida. En esa muerte vicaria y voluntaria de Jesucristo, porque Jesucristo fue a la cruz voluntariamente, nadie lo empujó, aunque se suele ver en películas o muchos piensan que fue llevado a la cruz casi, venga, coge la cruz, y todo lo que tú quieras, pero él fue voluntariamente. Le hubiera bastado decir, mireros por ahí todos, y apartarnos del medio. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque era el tiempo para ello, porque era el tiempo decretado por Dios para que eso pasara, y pasara de esa forma. Lo hemos dicho muchas veces, durante el ministerio de Jesús, durante los 3 años y medio, hubo oportunidades de que Jesús fuera arrestado, pero es que aún no era el tiempo. Y él, vamos a decirlo así, se esfumó, porque no era el tiempo. Pero cuando llegó el tiempo no opuso resistencia, fue una muerte voluntaria y además fue una muerte vicaria. Y después de esa muerte vino la resurrección poderosa. Y esas dos cosas, la muerte y la resurrección de Jesucristo, son las que nos proveen vida. Hicieron posible que nosotros pudiéramos acercarnos a Jesucristo. Ahora, aunque estos dos acontecimientos primeros forman parte del pasado, una gran mayoría de personas, una mayoría grande de personas, los que no tienen quitada la venda, niegan estas dos cosas. Dentro de la gama de grises, aún hay quien dice, no, Jesús sí vino y fue un hombre bueno, fue un hombre justo, fue un hombre que hizo el bien, fue un hombre que murió, no tenía por qué morir, pero es que era tan bueno. Esa gama de grises que tienen la venda ahí medio. Pero hay quien lo niega. Jesús no existió, Jesús no vino, todo eso es falso, es una mentira, nos está comiendo el coco. Y ya no te digo nada cuando habla de Adán y Eva y de que Dios creó las cosas. Bueno, ya empiezas a meterte en un terreno que ya ni en los colegios se piensa en estudiar eso, que ya nadie lo cree, casi nadie. Gracias a Dios, aún hay un poquito de sal y aún hay un poquito de luz entre nuestros niños y entre los jóvenes y entre sus padres. Aún hay eso. Pero la realidad es que de estos dos acontecimientos hay mucha gente que los niega rotundamente. Ahora, es evidente que no podemos demostrarlos, vamos a decir empíricamente. Es decir, yo te puedo decir un huevo flota y tú me dices, es imposible, yo echo el huevo en el agua y no flota. Pero yo te puedo demostrar que el huevo flota. O sea, cojo agua, le echo sal, se pone más densa el agua y tú vas viendo cómo el huevo flota. Te lo estoy demostrando, lo estás viendo y te tienes que callar la boca porque lo estás viendo. Pero no podemos regresar a la creación.
Y no podemos volver a tiempo en que Jesús muere otra vez. No podemos, no se puede volver. Eso es un hecho que no se puede demostrar empíricamente, pero sí se puede demostrar escrituralmente. Hay documentación. Porque los que tienen la venda puesta negarán que la documentación sea válida. Aprobarán otra documentación, la que sea, la que habla de la Virgen de no sé cuántos, la que habla del Dios de no sé cuántos, la que habla... Eso lo aprobarán, no pondrán pegas, pero cuando les muestras la verdad, se pondrán la venda en los ojos y dirán, eso no es verdad. Hay documentación escrita para demostrar cada una de estas dos cosas. Y la Biblia es una prueba de ello. La Biblia es un documento escrito. Lo que pasa es que, claro, si tienes la venda puesta, pues no vas a ver nada, evidentemente, ¿verdad? Y si la tienes medio, la interpretarás como te da la gana. Como hay por ahí muchos pseudo-cristianos que aprueban la evolución y dicen, sí, ciertamente Dios no creó las cosas, es que Dios sí creó hace muchos millones de años, creó algo y luego es algo evolucionó. Qué lástima, ¿verdad?, que haya quien interprete la Biblia de esa forma, cuando Génesis 1 es literal. Y así lo entendemos los que se nos ha quitado la venda, aunque digas que no. En el primer acontecimiento, la ciencia puede admitir algo, pero a ese algo le ponen cifras que ni te cuento, con una serie de ceros, y es por eso por lo que dije, sí, eso fue hace millones de años. Para el acontecimiento segundo, la venida de Cristo a la tierra, es algo más demostrable. Hay documentación más evidente, más clara, y se tienen que callar la boca en cierto grado. No siempre lo hacen, pero ahí de momento por lo menos las cosas están mucho más claras y ya por lo menos se puede decir, Jesús vino a la tierra hace 2024 o 2026 años. El que entienda lo que digo, sabe lo que digo, ¿verdad? Aproximadamente 2024, 2026 años, ahí está un error en el conteo del año, el conteo de años nuestros, ¿verdad? Ahora, también hay documentación existente entre el primer y segundo ciclo. La Biblia es una muestra, pero como dije antes, se empeñan en poner ceros y ceros y ceros. Pero para el que quiera investigar, la genealogía judía es fundamental, es clave. Y el espacio de años entre la creación y entre la venida de Cristo no da para más de 4.000 años, amigo, aunque te enseñen que hay no sé cuántos millones, no da para más. Porque si hay algo que la Biblia tiene bueno es que cuentan la verdad, las cosas buenas y las cosas malas. Y ahí están las genealogías con sus años vividos. Y no son años más largos, son años precisamente, además, un poco más cortos que los nuestros. ¿Vale? Aproximadamente 4.000 años. Pero no voy a entrar en este asunto porque no es el plan para hoy. Ahora, es interesante darse cuenta de una cosa. Podríamos pensar que la venida de Cristo a la tierra hace 2024 años aproximadamente marcó un hito en la historia del ser humano, porque, como antes dije, le proveyó la oportunidad para que fuera salvo, para que fuera posible acercarse a Dios. Entonces, hubo entre la caída del hombre allí en el Génesis hasta que Cristo viene, hubo personas que depositaron su confianza en Dios a pesar, porque claro, ahora la venida de Cristo ya forma parte de nuestro pasado, pero antes de eso era parte del futuro de los que eran vivos en ese tiempo.
Hubo personas que pudieron acercarse a Dios a pesar de que la única oportunidad provista por Dios era la muerte de Cristo Jesús. Hubo personas antes de que Cristo vino que se pudieron acercar a Dios o no. Por supuesto que lo hubo. Y tú me dices, hombre, claro, por favor, Carlos, mira, lees allí Josué, lees Jueces, lees en Éxodo, y ahí están todos. Sí, pero tú lo sabes, pero cuéntaselo a los que están fuera. A ver qué pasa. En el libro hay un libro precioso que algunos dicen que lo escribió Pablo, pero que no está demostrado empíricamente. Hebreos es un libro maravilloso. Y ahí en el capítulo 11 empieza a dar nombres. Y al final del capítulo 11, que lo podemos buscar en nuestras Biblias, vamos a buscar en Hebreos 11, al final del capítulo 11, después de que ha dado una serie de nombres, dice el versículo 30 y 30. A ver, del versículo 32. Hasta el 31 da nombres. Y se pueden buscar en la Biblia. Pero es que hay muchos más nombres. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Es decir, y de los profetas. Pero luego sigue, dice, y que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros, es decir, otros incontables, experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espadas, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales, interesante, de los cuales el mundo no era digno. ¿Quién era el que decía esta gente es indigna? Los que tenían la venda puesta, los que no veían más allá de lo que estaba esa venda, los que no veían la realidad, los que estaban tras la mentira. Esos llamaban a toda esta gente indigna, pero Dios los llama santos. Dice, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Interesante, ¿verdad? Hubo muchísima gente que depositó su fe en algo que, y el versículo que sigue es interesante, dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Es decir, en tanto cuanto ellos estuvieron en vida, Jesús aún no había venido. Pero ellos, dice, recibieron lo prometido. Alcanzaron lo que aún no estaba. Pudieron coger lo que aún iba a venir. Qué bueno, ¿verdad? Qué interesante. Porque claro, cuando algo está ya o ya vino, ya es fácil. Pero cuando algo está aún por venir, la sombra de la duda está ahí. Dices, bueno, puede que venga o puede... ¿Y cuándo va a venir? Pero hubo una lista larga, primero nombres y luego dice otros que fueron y muchos, multitudes. Ahí están entre el acontecimiento 1 y el 2. Hubo muchísima gente que se quitaron la venda y que pudieron ver las cosas con claridad, aunque aún no había venido. Gloria al Señor. Qué bueno, ¿verdad? Ahora fíjate, amigo, hermano, fíjate la importancia que tiene, escúchame bien, la importancia que tiene que la venda de los ojos sea quitada. Porque en tanto en cuanto está la venda puesta,
no te vas a enterar de nada. Y estarás sojuzgando, prejuzgando, analizando, pensando, meditando y haciendo todo lo que te dé la gana, pero estarás lejos de la verdad, porque no estás viendo la verdad. Tienes la venda puesta. Y si guías a otros con la venda puesta, ¿sabes lo que pasa? Jesús dijo, ciegos, guías de ciegos. ¿Y qué más dijo? Ambos caerán en el hoyo. ¿O no lo dijo? Claro que lo dijo. Jesús sabía muy bien lo que hablaba y sabía muy bien la necesidad que el ser humano tiene de quitarse la venda. Porque cuando uno se quita la venda y se da cuenta de que necesita acercarse a Jesús y lo hace, lo siguiente que Jesús hace es depositar una semilla diferente. Y es ese don de la fe maravilloso que Dios pone en la vida de todo su pueblo. Porque la fe no la tienen los que no creen en Dios. Aunque la gente diga, yo tengo fe en que voy a tener un trabajo. No, amigo, eso no es fe, eso es confianza. No es fe. La fe solamente se aplica a la venida de Jesucristo a la vida de uno. No se puede aplicar a más cosas. La fe es creer en Jesucristo y ser salvo. Eso es fe. No es nada más. No llames fe cuando digas, tengo fe de que va a irme bien todo. Pues no, amigo mío, perdona. Eso es confianza. Y puedes hablar de la confianza en lo que tú quieras, en la quiniela, en la lotería, en que hoy comes no sé qué, en que hoy vas a hacer no sé cuántos, en que a las 5 vas a ir a un no sé qué sitio. Eso todo es confianza, no es fe. No digas, tengo fe en que voy a ir al culto, porque tampoco es fe. Eso es confianza, no es fe. No llames a lo que no es. Ni pongas palabras donde no debes ponerlas. Porque si haces eso, aún tienes la venda puesta en los ojos. Cuando nuestra venda se cae y nos acercamos a Cristo, y el Señor pone en nuestra vida esa semilla de la fe y comienza a crecer la fe en nuestra vida. Somos capaces de ver más allá de lo que nuestros sentidos pueden discernir. Y eso sí es tener fe. Cuando estás creyendo a Dios, cuando estás diciendo, sí, Señor, no lo sé, no lo veo. Por esto, Hebreos 11 dice, y habla de la fe en ese maravilloso capítulo, y se está refiriendo a todas estas personas que, aún no teniendo a Cristo, Dios depositó en ellos el don de la fe, para poder creer aún lo que había de venir. Gloria a Dios. Es que solamente pensar en esto se me revuelve y digo, gloria a Dios, porque eres capaz de salvar al hombre aún antes de haber traído el plan a la tierra. Qué tremendo, ¿verdad? Qué cosas hace el Señor en nuestra vida. Aquellos hombres, aquellas mujeres, aquellos jóvenes, aquellos adultos, aquellos ancianos pudieron recibir la salvación aún antes de que el Salvador hubiera venido a la tierra y hubiera completado su obra. ¿Entiendes? Por eso es importante que nuestra venda sea quitada. Acontecimiento 2. La venida de Cristo a la tierra, tremendo. Marca un hito en todas las cosas, porque es el punto clave. Sin eso el resto no tiene objeto. No tiene lógica, no vale para nada, no tiene sentido. Es la venida de Cristo lo que marca un hito importantísimo en cada persona. El tercer acontecimiento importante, y piensa una cosa, el 1 y el 2 a nosotros nos quedan en el pasado, ya han pasado, ¿verdad? Podemos investigar y ver que fueron así, o no creerlos, lo que cada uno quiera, conforme tenga venda o no tenga venda. Ahora quedan 3 acontecimientos que forman parte de nuestro futuro, aún no han pasado, luego hay que usar de la fe. Como aquellos hombres de Hebreos 11, hombres y mujeres, y que creyeron a Dios a través de la fe en lo que había de ser, aún sin venir. Bueno, ahora nos toca a nosotros usar esa fe para creer en lo que aún falta. Acontecimiento 3. ¿Cuál crees que pueda ser?
Pues sin duda alguna el arrebatamiento o el rapto de la Iglesia. Sin duda alguna. Es sin duda un acontecimiento importante. ¿Por qué? Porque esto significará la salida del pueblo de Dios de la tierra, ¡bum!, en un abrir y cerrar de ojos, y la reunión en las nubes con el Salvador. ¡Ah, gloria a Dios! Espera un poco, que no es todo de color de rosa, aunque es de color blanco, que ya es suficiente. ¿Por qué? Porque cuando seamos reunidos con el Señor en las nubes, nuestras vidas serán santificadas por completo. Ahora no somos ni santos ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque Pablo sigue diciendo, el pecado aún mora en mí, a pesar de que soy salvo. A pesar de que creo en Cristo, a pesar de que la venda se ha caído de mis ojos, a pesar de que tengo el don de la fe y algunos otros más, los ponga o no en práctica, a pesar de eso, el pecado aún mora en mí y aún sigo haciendo las cosas mal y aún acaba el día y tengo que pedir a Dios perdón por tantas cosas que conozco y por tantas cosas, como bien decía David, por los que me es oculto y no lo sé. Perdóname por todo ello, Padre. ¿Entiendes? Es importante. Ahora Dios nos está viendo a nosotros como si fuera a través de un filtro que tiene un color y es rojo, como lo es la sangre de Cristo. Rojo. Dios el Padre nos está viendo a nosotros, Dios el Juez nos está viendo a nosotros a través de la sangre de Cristo. Y está diciendo, mira Mariluz, qué guapa es, qué blanca es, preciosa para mí. Y no hablo de que sea de forma física, que lo es también, pero estoy diciendo que para Dios cada uno de nosotros somos deslumbrantes, porque nos está viendo a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Pero no somos santos. Aún no. Solamente cuando el Señor nos lleve con Él y nos lleve a su presencia allí en los cielos, en eso que se llama ese juicio bema, que es cuando seremos extirpados toda la maldad que hay en nosotros y nuestros cuerpos sean transformados y ya no vamos a ser este cuerpo de carne, ya no. Y no hará falta que cojas el metro o que cobres el final de mes o que vayas al súper a hacer la compra. No va a hacer falta ya. Gloria al Señor. Todo será transformado. Y nuestras obras serán juzgadas. Qué interesante, ¿verdad? Por eso dije que allí se nos va a poner la cara roja cuando estemos allí. Juanita y dirá, pues Carlos, yo no sabía que tú habías hecho esas cosas. Pues sí, Juanita, ya ves. Yo tampoco era santo. ¿Has visto? Y yo dije, Juanita, pues yo pensaba que tú eras mejor, ¿eh? No, Carlos, ya ves, a todos nos toca. Cada uno de nosotros. Yo no sé si va a ser público, no lo sé, pero sí sé que delante de Jesucristo la cara se nos va a poner roja a todos. A todos. Qué interesante, ¿verdad? Gloria al Señor. Y después, cuando estemos allí con Jesucristo en el cielo, después de esa santificación, después de que ya seamos santos, ¿y para qué nos hace Jesús santos? Apocalipsis en el capítulo 19, puedes venir conmigo, si quieres, allí. Los versículos 7 y 8 son unos versículos maravillosos. Porque una vez que Jesús nos ha santificado, nos ha hecho santos, nos ha limpiado, nos ha lavado de arriba abajo, por dentro y por fuera, nos ha transformado, ya no somos como antes, para nada, se produce algo maravilloso. Y es que algunos dicen que nosotros somos la esposa del Cordero, pero es que no es verdad, somos la novia del Cordero, aún no nos hemos casado. Aunque para Él sí estamos casados. Y para nosotros más nos valdría por fe creer que estamos casados.
¿Por qué? Porque eso nos tendría que responsabilizar aún más. Mientras una pareja sale como novios, dice, bueno, si no nos gusta, lo dejamos. Claro, hoy en día, aunque se casen y lleven casados 30 años, lo dejan igualmente. Qué lástima, ¿verdad? Pero... me río por una cosa buena. Pero siendo de novios, digamos que cuando una pareja sale como novios, en la cultura nuestra, y luego digo por qué, en la cultura nuestra, digamos que si no se han casado, aún no pueden dejar. Y vamos a decirlo así, no pasa nada, si todo ha ido bien, si han hecho las cosas como Dios quiere. Que esa es otra parte, ¿verdad?, que no voy a ir atrás. Pero cuando una pareja judía empieza a salir como novios, ya es casi un compromiso, ya están desposados, que es lo que vemos que pasó con José y María. Estaban desposados, pero aún no estaban casados, estaban comprometidos, ya eran casi como casados. Por eso ahora somos la novia del Cordero, pero literalmente por fe estamos casados con Él. Pero esa boda efectiva no se producirá hasta que nuestras vidas no sean santificadas y Él pueda presentarnos delante del Padre. Así, mira, este es Carlos, pero no es el Carlos que estaba en el culto el día tal. Ahí. No, este es el Carlos que yo he santificado. Y ahí estará Juanita y Belice, todos. Esperemos que todos, amén. Gloria al Señor. Y allí en Apocalipsis 19, versículos 7 y 8, se mencionan tan solo 2 versículos cómo van a ser esas bodas. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Su esposa, ¿por qué? Porque está pensando en una pareja judía. Estamos desposados ya con el Señor. Ya estamos comprometidos, no hay vuelta atrás. Dice el versículo 8, y a ella, atiende bien, porque aquí es muy importante mencionar las palabras y darse cuenta y fijarse. Dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Qué interesante, ¿verdad? Es las acciones justas de los santos. Ahora ve conmigo a Apocalipsis 15, no pierdas el 19 porque vamos ahora a volver allí rápidamente. A ver. ¿Dónde está? Bueno. Me tocará encontrarlo. Pues no es el capítulo 15 tan largo. Bueno, en alguna parte del capítulo 15, cuando habla de los 7 ángeles que van a derramar las 7 plagas o los 7 juicios de las copas, que son los juicios sumarísimos de Dios, dice que son 7 ángeles vestidos de lino limpio y resplandeciente y además tienen un cinto de oro. No sé si alguien lo busca, en el versículo 6. Gracias, sí, ese es. Ahí está. Dice, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. ¡Ay, gloria a Dios! Uno lee el capítulo 15, ve estos 7 ángeles y vas al 19 y ves a la iglesia y dice, ¡pero si son iguales! Pero no son iguales. Y es por eso por lo que es importante fijarse en cada palabra, en cada cosa, en cada coma, en cada punto y coma, en cada acento en la palabra. Es importantísimo, es vital porque nos puede hacer confundirnos radicalmente. Hay algo que diferencia. Ciertamente esos 7 ángeles tienen una responsabilidad muy grande, porque son los encargados de derramar ese juicio sumarísimo de Dios sobre la tierra. Y van, dice, vestidos de lino limpio y resplandeciente y además sin un cinto de oro.
Pero vamos a volver a Apocalipsis 19, donde el versículo 8 dice, y a ella, a la iglesia, a la esposa del Cordero, dice, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Qué palabra hay de más? Este es el juego de los errores. ¿Qué palabra hay que no tienen los ángeles? ¿Lo has visto ya? ¿Te has dado cuenta? ¿Sí? ¿Cuál es? ¿Tengo que dar previo? ¿Alguien sabe? ¿Qué palabra? ¿No? ¿No lo has visto aún? Los ángeles tienen vestidos de lino limpio y resplandeciente. Y la iglesia tiene lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Qué palabra hay de más? Fino. Muy bien. ¡Ay, qué listos que somos! ¡Ay, Señor! En fin. Bueno, fino. Parecía que están vestidos de la misma forma, pero el vestido de la iglesia es diferente. Es también limpio, es de color blanco, es resplandeciente, pero además de eso, es fino. Me acuerdo de mi suegra, la madre de mi esposa, porque ella cuando tiene en sus manos algo que es bueno, dice, qué fino es. Y es algo que desde que éramos novios, no yo con mi suegra, claro, evidentemente, sino con su hija, me cautivó esa forma de hablar. Cuando ella quiere decir que algo es bueno, dice, qué fino es. Y yo me reía a veces de una forma así, pues, digo, pero fino no es, ¿no? Gordo. Pero no se está refiriendo a fino de fino, sino se está refiriendo a fino de pureza, de santidad, de inmaculado, de algo especial. Algo es fino cuando es trabajado, cuando es trillado, cuando ha pasado por varios filtros, entonces ya es fino. Cuando tú pasas algo por un colador, depende de cómo sea el filtro, lo que cae abajo será más fino o menos fino. Ahora, ¿conoces algún filtro más fino que el filtro de Cristo? ¿Ah? ¿Alguien conoce algún filtro más fino, más perfecto? ¿Alguien conoce? Imposible. Cada uno de nosotros tendremos que pasar por el tribunal de Cristo a través de ese filtro. Y por eso el vestido de la iglesia, además de ser limpio, además de ser resplandeciente, además de ser blanco como de todos los ángeles, además de eso es fino, cosa que los ángeles no tienen y nos diferencia. Por eso la Biblia en alguna parte, refiriéndose a otras cosas también, dice que nos tienen los ángeles en alguna forma envidia a la iglesia. Nos tienen celo, tienen cosilla. Pero ellos son ángeles maravillosos a nuestro servicio y al servicio de Dios, por supuesto. Pero la iglesia es fina. ¿Por qué? Pues porque la iglesia es especial para Jesús. ¿Cómo cuidas tu cuerpo? Y dice, ¿cómo cuidas tu cuerpo? ¿Te da lo mismo que una pata por allá? ¡No! Supongo porque... Pero yo estos jovencitos que se tiran 4 horas antes de salir a la calle en el baño. ¿Por qué? Porque les gusta ir finas. Bajo su punto de vista, claro, evidentemente. ¿Cuidamos nuestro cuerpo o no? Has venido hoy al culto. ¿Te has dado una ducha o llevas sin ducharte 4 días o 5 días o 6 días? Al culto, qué forma. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuidas tu cuerpo. Evidentemente, ¿verdad? Jesús cuida a su cuerpo.
Y le hace pasar por ese filtro fino, le hace pasar por ese filtro especial. La iglesia es especial para Jesús, es especial para el Cordero de Dios, es especial para nuestro Salvador, es especial para nuestro Redentor. Él es el filtro fino por donde la iglesia debe de pasar antes de ser presentada al Padre. Todas nuestras obras serán puestas a prueba, la Biblia dice, como por fuego. ¿Por qué? Porque Él ama a su iglesia y no va a presentar al Padre cualquier cosa. Por eso la diferencia entre Caín y su hermano Abel fue esa. Caín no le trajo nada malo, no pensemos que él... No, pero le daba lo mismo. Cogió esto, pues esto vale. Es que a Dios no le vale cualquier cosa. Dios quiere algo trabajado, algo trillado, algo machacado, algo filtrado. Por eso Jesús nos pasará por ese filtro. ¿Cuándo? En el arrebatamiento, cuando Él nos lleve con Él en ese juicio bema. El cuarto acontecimiento importante, ya queda poquito, será en la segunda venida de Jesucristo, cuando Él regrese a la tierra a reinar por 1000 años. Muy interesante. ¿Quieres saber cómo ocurrirá este acontecimiento tan importante? Sigue conmigo Apocalipsis en el capítulo 19. Vamos a leer a partir del versículo 11 y presta atención porque luego vamos a repetir otro versículo importante. Versículo 11 dice Juan en visión, dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo descenderá del cielo a la tierra. No sé si en un caballo blanco. Aquí lo dice así. Pero bueno, Él descenderá a la tierra. Y le seguirá un ejército. Algunos dicen que será los ángeles y los... No. Vamos a ver lo que dice en el versículo 14. Fíjate bien, porque es importante atender a cada palabra. Dice: y los ejércitos celestiales de lino... ¿Cómo? ¿De lino cómo? ¿Lo lees, verdad? De lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿A quién se estará refiriendo? ¿A quién crees? ¿A los ángeles? ¿Los ángeles tienen vestido finísimo? No. ¿Quién tiene vestidos de lino finísimo? La iglesia, el cuerpo de Cristo, tú y yo. Esos somos los que vamos a seguir a Jesucristo en su regreso a la tierra, pero Él a la cabeza, Él delante, Él primero, Él haciendo la obra, Él peleando, Él venciendo, y nosotros gobernando con Él. ¡Guau! ¡Gloria a Dios! 1000 años. 1000 años. Estos versículos contradicen exacto, es la iglesia descenderá. Pero esto ocurrirá después del arrebatamiento. Primero el Señor nos coge, nos lleva, nos juzga, nos presenta, se hacen las bodas y luego a la tierra. A trabajar, ya está. De tantas bodas. A trabajar durante 1000 años, gobernando con Cristo. Por último, el quinto y gran acontecimiento que marca el final de la época humana y el comienzo de la eternidad espiritual será el juicio del gran trono blanco. Y sin irnos muy lejos de Apocalipsis 19, vamos a ir al Apocalipsis 20. Aquí serán resucitados. Vamos a ver.
desde el versículo 11, dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí dice la palabra que son resucitados todos aquellos que van a ser impulsados al infierno. Todos aquellos que no van a formar parte del reino de Dios. Ya se han pasado los 1000 años en la tierra, y antes de que esto pase va a pasar algo que ahora mismo vamos a ver rápidamente. Pero hay el juicio final, en el cual serán desenterrados, serán resucitados todos los que no estaban en Cristo, todos aquellos que no aceptaron la única forma de ser salvo, y es a través del sacrificio de Cristo. Javi, yo creo que igual hace un poquito calor, ¿eh? Igual, no sé, mira tú, yo estoy bien, pero me da eso, creo, ¿eh? ¿Estáis bien o hace calor? Bueno, bien. Entonces, sí. Todos estos que serán resucitados serán enviados al infierno con el diablo y sus huestes. Ahora, ha habido y aún hay una información errónea que dice, sí, porque al infierno van a ir todos los que han sido malos, todos los que no creen en Cristo, y es verdad, va a ser de esa forma. Pero hay una cosa que tienes que tener en cuenta y que es importantísima, y es que el infierno no fue creado para las personas. Dios no hizo el infierno para las personas. ¿Por qué? Porque Dios ama a las personas. Jesucristo ha muerto por las personas. El infierno no fue creado para las personas. Y Jesús, si tú vienes conmigo a Mateo 25, 41, vamos a buscarlo, yo no lo tengo aquí escrito, pero lo vamos a buscar rápidamente. Mateo 25, versículo 41, dice así. Entonces, dice Cristo, dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Dios no creó el infierno para nosotros, para la gente. Dios creó el infierno solamente para el diablo y sus ángeles. Solamente. Lo que ocurre es que, desgraciadamente, tendrá que incluir en ese lugar a los que no aceptaron el sacrificio de Cristo en la cruz. Pero no fue planificado para eso. No fue planificado. Si te dicen otra cosa, léeles Mateo 25 y dicen, eso no es verdad. Dios ama a todas las personas y ha muerto por todas las personas. Lo que pasa es que solamente se acercan a Él quienes se quitan la venda y ven la realidad de las cosas. Entonces, es muy importante recuperar en Apocalipsis 20, versículo 11, un versículo muy interesante, y luego el capítulo 21, verso 1. Apocalipsis 20, 11 dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y el versículo 1 del capítulo 21 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. ¿Sabes? Hay algunos que dicen por ahí que de la misma forma que cuando pasó el diluvio, eso de que la tierra será deshecha y no va a haber más tierra y cielo, que va a ser reformada, que va a ser regenerada, que como pasó, ¿verdad? Pues queda la misma tierra y el mismo cielo. Pero estos dos versículos no dan pie para esto. Estos versículos dicen que el mar ya no existirá más. Dice que la tierra ya no hay sitio. Para esta tierra ya no va a haber sitio. Y para el cielo, que ahora tú ves, ayer decía alguien que si un cometa con la cola o la colita, no sé qué. Bueno, pues eso todo va a ser deshecho.
No va a existir más, no lo vas a ver, nadie lo va a ver. No va a ser ni transformado, ni cambiado, ni sanado. No, simplemente va a ser deshecho y no va a existir más. Habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Y habrá un infierno y no va a haber más cosas. Una de dos, o estás en el cielo o estás en el infierno. ¿Dónde vas a estar? ¿Ah? ¿Dónde vas a pasar tu eternidad? ¿En qué lugar la vas a pasar? ¿Dónde va a ser? Gloria al Señor. Acabo ya. ¿Qué va a pasar con los que estemos en la eternidad en el cielo? Vamos a estar tocando arpas. Por de pronto te voy a decir lo que no va a pasar. Apocalipsis 21:4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Por de pronto, y mira, yo me doy por contento, pero por de pronto se acabó todo el dolor, el sufrimiento, la agonía, el llanto, todo esto que estamos pasando en esta tierra, que es el pan de cada día, que nos pasa a todos, a los jóvenes, a los menos jóvenes, a los más mayores, a los más adultos, a los casados, a los solteros, a los viudos, a todos. Cada día es un mar de lágrimas, cada día es un disgusto, un desastre. Hay instantes buenos, por supuesto, pero los malos se cuentan. Cuando no es una cosa es otra, y de otra más. Bueno, pues todo eso será quitado de raíz cuando estemos en su presencia. Gloria a Dios. Amigo y hermano, y te digo otra vez, ¿cómo lo ves? ¿Estarás en la Jerusalén celestial o estarás en el infierno haciendo compañía a los... ¿Dónde pasarás el resto de tu eternidad? ¿Dónde la pasarás? Es una pregunta que tienes que hacerte ahora que aún estás a tiempo. Ahora nos encontramos en una situación muy parecida a los que se encontraban todos aquellos mencionados en Hebreos 11. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 3 acontecimientos que van a ser. Entonces hay que echarle fe al fuego, amigo. Por supuesto que puedes pensar que, no, bueno, falta mucho y quién sabe si va a ser de esa forma. Pero es que si la Biblia estaba hablando de los 2 primeros y pasaron, ¿no pasarán los otros 3? Por supuesto que pasarán. Y pasarán de la misma forma que dice. No hay motivo para tener dudas de lo que la Biblia dice. Ahora, ¿qué pasa con nosotros que estamos en este tiempo? Y fijaros, Hebreos 11 nos dice cómo tiene que ser la actitud de los cristianos del tiempo de hoy, que estamos esperando las cosas que aún van a venir, las cosas que faltan. Nos habla de responsabilidad. Responsabilidad no es solamente para nuestra vida. Nosotros ya somos salvos, gloria a Dios, pero ahí fuera hay mucha gente que no es salva, por los cuales Jesús también ha muerto. Y no van a bajar los ángeles, ¿eh? No sirve de nada orar, Señor, convéncelos. Es que hay que salir a hablar con ellos. Señor, mira a mi vecino, que es que tú habla a su corazón. Pero habla tú con él, ¿no? No, pero habla tú a su corazón. Que venga a la iglesia el domingo. Pero ya le has dicho, no, pero tú haz que venga a la iglesia. Empújale. ¿Cuántas veces no clamamos a Dios de esa forma? Señor, convence a mi esposo, convence a mi esposa. Y el domingo te quedas con él y vas a la playa. ¿Le vas a convencer de esa forma? El presidente de un grupo de centros, se llama Miguel Díaz de Remar, el testimonio que cuentas dice: yo antes de ser creyente veía a mi esposa como el domingo se iba al culto y me dejaba en casa y yo me iba a emborrachar. Y a la noche venía borracho y ella venía y dice: hemos estado orando por ti en el culto. Y al domingo que viene volvía a irse al culto y yo me volví a emborrachar. Pues bien, un mes pasó eso mismo conmigo. Cada día ella se iba al culto. No dejó ni un día de ir al culto por estar conmigo.
Eso me mostró cuán importante era Jesús para ella. Y me hizo reflexionar a ver si Jesús es más importante que yo. ¿Quién es ese Jesús? Yo quiero conocerlo. Quiero saber cómo es. Quiero saber quién es. Gloria a Dios. Hoy estoy aquí. Porque si no fuera de esa forma, ella no estuviera aquí tampoco y yo tampoco. Te lo garantizo. Como tú des un paso atrás, amigo, has perdido. Has perdido. Se acabó. Por eso digo, es una responsabilidad. Cuando la venda se te es quitada y puedes ver las cosas claramente, tienes primero la responsabilidad sobre tu vida, pero también la responsabilidad sobre los demás. ¿De qué estoy hablando? De algo de lo que hemos estado hablando siempre, pero principalmente en los últimos días. Fructificad y multiplicaos. ¿Hemos hablado de eso o no hemos hablado de eso? Pues claro que hemos hablado. Por eso se vuelve a repetir la misma cosa, fructificad y multiplicaos. Y sabemos que cada vez va a ser menos fácil, cada vez va a ser más difícil. Si crees si esperas aún un avivamiento, espera, que la Biblia no habla nada de eso. Aunque habla por ahí muchos que lo hablan, y muchos decían, cuando el COVID pase va a haber un avivamiento en España, y las iglesias llenas. ¿Ves esta iglesia llena? Vete a la iglesia que quieras, está llena. Para nada. Al contrario, ha bajado. No va a ser fácil. Si te han contado que va a haber un avivamiento, te están mintiendo descaradamente, porque en nuestra Biblia no se habla nada de eso. Más bien será que los tiempos serán angustiosos y cada vez va a haber más apostasía en la iglesia y cada vez el número va a decrecer. ¿Hasta dónde? Hasta un remanente fiel, y será muy pequeño, un número muy pequeño. Y aún con todo, Jesús dice que cuando venga a la tierra, ¿hallará alguien fiel? ¿Hallará alguien? ¿Qué responsabilidad tenemos? ¿Qué responsabilidad tienes, Ibelice, con Shaima, Emanuel, con tus jóvenes? ¿Qué responsabilidad entre los jóvenes? ¿Qué responsabilidad tengo yo con Widing, con Katy, con todos vosotros? ¿Qué responsabilidad tenéis todos vosotros conmigo? Primera de Tesalonicenses 4:18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. 5 acontecimientos hemos visto hoy. Y luego, segunda de Pedro 3:11. Atención, vigilante, guardián. ¿Por qué? Porque el asunto es importante. O estarás en el cielo o estarás en el infierno. No hay purgatorio, te han engañado. No existe, no es verdad. Segunda de Pedro 3:11, acabo. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Interesante. Vamos a orar. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, Padre. Gloria a tu nombre, Señor. Señor, gracias por estos 2 últimos versículos. Gracias por la responsabilidad que tú has puesto sobre nuestras vidas, sobre cada uno de nosotros, para el tiempo de nuestra vida, para cada vida nuestra. La responsabilidad de alentarnos unos a otros y la responsabilidad de andar de forma santa y piadosa, porque los tiempos no son buenos y no van a ser mejores, Padre. Ayúdanos a alentarnos, ayúdanos a mantenernos firmes y a mantenernos fieles a ti, Padre, a pesar de todas las atracciones que el mundo nos muestre, a pesar de todas las directrices que el mundo nos marque. Si son contrarias a tu palabra, ayúdanos a discernir y a escoger sabiamente. Señor, nos presentamos en esta mañana una vez más delante de tu presencia. Primero para pedirte perdón si hemos errado una vez más. Si nuestra vida ha vuelto a fallar una vez más. Padre, perdónanos. Queremos ponernos delante de ti para que una vez más nuestra venda sea quitada de los ojos. Y tú permitas que, oh Dios, podamos ver las cosas con claridad.
podamos discernir, y no solamente discernir, sino poder escoger de quién vamos a ser siervos, si de nuestro adversario o del Señor. Oh Señor, ayúdanos a escoger sabiamente, pensando en el futuro eterno que cada uno de nosotros vamos a tener. Ayúdanos en esta mañana a responsabilizarnos por nuestra vida y por las vidas de los demás. Ayúdanos a ser sabios, ayúdanos a ser responsables, ayúdanos a decidir con sabiduría y con responsabilidad. Padre, muchas gracias. Yo quiero clamar e interceder por todos los que estamos aquí, por todos los que no están, por las circunstancias que sean, y por todos los que a través del canal van a estar escuchando el mensaje. Padre, quiero interceder por todos ellos para que tu Espíritu Santo pueda obrar en su vida y ellos puedan quitarse esa venda de los ojos y puedan acercarse a ti. Oh Señor, ayúdanos. Necesitamos que tú estés a nuestro lado, necesitamos que tu mano se extienda hacia nosotros, seamos ayudados por tu Espíritu Santo, seamos santificados continuamente, día a día por tu Espíritu Santo. Ayúdanos, oh Dios. Padre, nos dejamos literalmente caer en tus manos, nos dejamos caer en tus manos, ahora y siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor os bendiga.